Bueno, con este video vamos a presentar el análisis de vínculo aparente dentro del análisis cinemático para el tema vinculaciones. Habíamos visto, para dar un pantallazo de los objetivos de vinculaciones, que dentro de vinculaciones el objetivo básico era equilibrar una estructura a la que se le somete un estado de cargas. Se tiene un sistema de cargas exteriores activas dado, tengo que encontrar un sistema de cargas exteriores reactivas que en conjunto con la inicial genera un sistema nulo. Dentro de eso había que hacer un análisis estático y después un análisis cinemático. El problema nosotros nos vamos a detener en esta parte, ¿sí? Acá hay una anotación que vale la pena recalcar. Si bien todas las estructuras en realidad en nuestro mundo son de 3 dimensiones, la ingeniería, y en este caso dentro del campo de la estática para nuestra materia, se intenta reducir el problema a sistemas planos cuando el sistema lo permite, ¿no? Pero básicamente los objetivos de este tema de vinculaciones era plantear el equilibrio y encontrar el sentido y el módulo de las reacciones en los vínculos. Pero para eso había que certificar que efectivamente se podía plantear el equilibrio, y para eso dentro del planteo del equilibrio había que hacer un análisis previo, estático y cinemático del problema. ¿Qué era este análisis? Primero, acá yo lo anoto como foto, era verificar que el sistema fuese isostático. Recordamos, un sistema es isostáticamente sustentado cuando los grados de libertad del sistema coinciden con el número de restricciones de los vínculos. Si en realidad tiene mayor cantidad de vínculos que los grados de libertad, será un hiperestático, y al revés, si tiene menor, será un hipostático. Eso es una foto, sería una instantánea. El análisis de configuración de vínculo aparente, que tiene que ver con el métier de este video, sería la parte del video de esto. ¿Qué significa? Porque para certificar que un sistema esté en equilibrio y poder plantear las ecuaciones de equilibrio, tiene que ser isostático y además no tiene que existir vínculo aparente, o sea, no tiene que ser variable cinemáticamente hablando. Entonces para ello hay que tomar en cuenta los análisis y los efectos mutuos entre chapas, siempre que estemos hablando de un sistema o una estructura configurado por una cadena cinemática de chapas, tanto sea abierta como cerrada. Entonces, acordémonos lo que vimos en la presentación de vinculaciones, donde en una de las etapas del análisis habíamos encontrado que para el análisis de vínculo aparente hay que entender que los efectos de una vinculación en una chapa conformada, esta chapa en un integrante, un eslabón de una cadena cinemática de chapas, generan vínculos ficticios de 1 grado menos a través de las articulaciones sobre las chapas contiguas. Esto lo vamos a aplicar ahora. Para eso haremos análisis de distintos casos. Acá están planteados varios casos. Nosotros analizaremos algunos en particular, representativos de distintos sistemas de carga y distintas estructuras vinculadas, y el resto lo podrían ustedes practicar en sus casas. Por ejemplo, análisis del caso A. El primer caso es una estructura, es una cadena cinemática de chapas, conformada por 3 chapas, ¿sí?, articuladas, así, abierta, en la que cada articulación confluyen únicamente 2 chapas, ¿sí?, estos 3 eslabones que están acá. Bueno, si hacemos K1 y K2 serían las articulaciones. Recuerden que las vinculaciones entre chapas en el plano son articulaciones, si fuesen espaciales se llaman rótulas. Tenemos que hacer entonces primero la foto, o sea, verificar que sea isostático. Efectivamente, habíamos visto en la teoría que para una cadena cinemática abierta los grados de libertad del sistema es la cantidad de chapas más 2. Tengo 3 chapas, son 5. La cantidad de vínculos o de grados de vinculación que tengo acá, lo tengo con 2 de este vínculo de segunda especie y 3 de cada uno de estos vínculos de primera especie, 2 más 1 más 1 más 1, 5, quiere decir que en un principio los grados de libertad del sistema, ¿sí?, coinciden con las condiciones de vinculación, o sea, es isostático. Ahora, para que no exista vínculo aparente, lo que tenemos que verificar es que no pueda moverse de ninguna manera, o sea, que sea cinemáticamente invariable, ¿sí? Para ello tenemos que ir analizando chapa por chapa. Fíjense, esta primer chapa, si ustedes se fijan, si la tomamos aislada, esta primera chapa ya está en equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo de segunda especie acá
Independientemente del sistema de cargas activas que no está dibujado claramente, porque si no las reactivas también serían cero. ¿Estamos de acuerdo? La idea es poder plantear el equilibrio. Decíamos que esta primer chapa ya está en equilibrio porque tiene un vínculo de segunda acá y un vínculo de primera. Así que si ustedes se fijan, este vínculo de primera, la dirección de la restricción, que sería este vínculo, hace que este punto no pueda ni subir ni bajar, pero podría no solo rotar, sino que además desplazarse en el plano de desplazamiento del vínculo. Quiere decir que esta dirección de restricción no está apuntando a este vínculo, ¿sí? Y si eso es así, esta primer chapa ya está en equilibrio, ¿sí? Ahora, si esta primer chapa ya está en equilibrio y está sustentada, claramente ningún punto de esta chapa puede moverse. K1 es parte de esta chapa también, entonces K1 no se puede mover. Pero no se puede mover porque está solidario a esta chapa, pero este punto articula la segunda chapa. Quiere decir que si acá tengo los 3 grados de libertad restringidos, en K1 habría como un vínculo ficticio de segunda especie, ¿sí? Porque significaría una articulación que genera un vínculo de segunda ficticio en esta chapa como condición de las vinculaciones de este lado. Es lo que habíamos hablado. Hay que analizar los efectos mutuos que generan las chapas una a una. Entonces, si ya esta chapa ya estaba sustentada y generó una condición de vínculo ficticio de segunda en esta chapa ahora, de alguna manera, está, como dice acá la segunda chapa, ahora está en la misma situación que estaba la primera, porque esta chapa tomada aislada significa que esta chapa ya tiene un vínculo de segunda, la normal al plano de desplazamiento del vínculo de primera, o sea, la dirección de la restricción de este vínculo no pasa por el vínculo de segunda, y por lo tanto esta chapa está en equilibrio también. Ahora, con el mismo criterio que hicimos desde la chapa 1 a la chapa 2, es lo mismo. Acá ya tengo los 3 grados de libertad de esta chapa, y yo cuando quiero ver la acción que le genera en la otra chapa, la chapa 3, no es otra cosa que otro vínculo de segunda ficticio. Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y obviamente en esta chapa 3, si hago el mismo análisis, tengo este vínculo de segunda y este vínculo de primera cuya dirección de restricción no pasa por el vínculo de segunda, y por lo tanto, ¿sí?, como dice acá, no hay una vinculación aparente. La conclusión de esto es que el sistema está cinemáticamente variable y eso es debido a que no hay vínculo aparente. Ya habíamos encontrado que es isostático, entonces tanto la foto como el video en el análisis estático y cinemático nos van a dejar plantear en este sistema las ecuaciones de equilibrio. Bueno, entonces ahora haremos el análisis del caso B. El caso B es un sistema como este que está acá. Si ustedes se fijan, está compuesto por 4 chapas. Una primera chapa hasta acá, una segunda, una tercera, esta vertical, y una cuarta, esta horizontal que está acá. Grados de libertad. Muy bien, entonces los grados de libertad, en este caso n más 2 también, son 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 4 chapas, más 2, 6. Y tenemos 6 condiciones de vínculo, porque tenemos un vínculo de segunda acá, un vínculo de primera, otro vínculo de segunda y otro vínculo de primera, que configuran 6 restricciones de vínculo. Los grados de libertad del sistema coinciden con las condiciones de vínculo, entonces en un principio es isostático. Perdón, si no debe existir configuración de vínculo aparente, tenemos que justamente ir analizando una a una las chapas y ver los efectos mutuos entre ellas. Entonces, para la primera chapa, como en el caso anterior, la primera chapa también ya está en equilibrio, como en el caso A, ¿por qué? Porque esta primera chapa tiene una restricción de segunda especie acá, un vínculo de segunda especie, y un vínculo de primera cuya dirección de restricción no apunta hacia el vínculo de segunda. Quiere decir que estos 3 grados de libertad están restringidos con estas condiciones de vínculo, esta chapa está en equilibrio, ¿sí? Y como en el caso anterior generaría un vínculo de segunda, o sea, un grado menos, ¿no?, de los 3 que tenía, un vínculo de segunda ficticio en K1 para esta chapa que está acá. Fíjense, la segunda chapa tiene estos 3 grados de libertad de la chapa, los tiene restringidos, ¿por qué? Porque tiene estos 2 grados de libertad, ¿sí? Pero este vínculo de segunda que está acá provoca en K2 un vínculo de primera ficticio, como está anotado acá, para esta segunda chapa,
¿sí? Puesto de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sería la posibilidad del centro instantáneo de rotación. Este punto no puede desplazarse ni para arriba ni para abajo, porque estamos dentro del campo de la estática, los cuerpos son indeformables, pero podría en un principio girar, o sea, desplazarse en la horizontal. ¿Qué quiere decir? Que esta vinculación en esta chapa provoca acá, para esta chapa, en realidad después veremos de qué manera actúa también para esta última, para esta chapa este vínculo de primera ficticio, que junto con este segunda configuran los 3 grados de libertad que necesita esta chapa para no poder moverse, y como la normal a la dirección de desplazamiento del vínculo, o sea, la dirección de la restricción del vínculo de primera ficticio no pasa por el de segunda ficticio, claramente esta chapa está en equilibrio. Pero así como dijimos que esta vinculación provocaba a través de esta chapa un vínculo de primera ficticio para esta estructura, habíamos dicho que, bueno, la chapa 3 está isostática porque provoca para ella, esta chapa que está acá, un vínculo de primera ficticio BF2, ¿no es cierto? Este que figura acá, o sea, la acción mutua de esta sobre esta. Y efectivamente esta chapa está en equilibrio porque la dirección de restricción de este vínculo de primera no pasa por acá. Este BF2 que está acá es el vínculo de primera ficticio que genera esta vinculación sobre, esta vinculación sobre esta chapa. Entonces esta normal al plano de desplazamiento, o sea, la dirección de restricción de BF2 no pasa por este vínculo. Ahora, si ustedes se fijan, a partir de acá, cuando analizo esta chapa, ya tengo que tener estos dos vínculos de primera, que son las acciones mutuas de estas dos chapas sobre esta. Entonces este vínculo de segunda ficticio acá, este vínculo de segunda ficticio acá, junto con este vínculo de primera, generan que en esta chapa también se restrinjan los 3 grados de libertad, y como la dirección de restricción de este vínculo no pasa por el de segunda, conformado por estos dos de primera ficticio, habría un vínculo de segunda ficticio para esta chapa, por acción de estas dos, ¿sí?, que están acá. Efectivamente el sistema de alguna manera es cinemática invariable, y no hay vínculo aparente. Si hacemos el análisis del caso E, y hacemos primero lo que sería la foto, ¿no? Esta parte del análisis estático, tenemos que verificar que efectivamente acá tengo 1, 2 y 3 chapas. N más 2, 5 son los grados de libertad del sistema, y 5 son las condiciones de vínculo interpuestas a través de este vínculo de segunda, este otro vínculo de segunda y este vínculo de primera. Ahora veremos si esto es cinemáticamente variable. De vuelta, hay que analizar los efectos de una chapa sobre otra. Entonces empecemos con la primera chapa vertical superior, que es esta que está acá. Si ustedes se fijan, claramente esta chapa está vinculada únicamente en este extremo a través de un vínculo de segunda especie. Por lo tanto, provoca en esta chapa un vínculo de primera, ¿sí? Un vínculo de primera colocado así, de tal manera que la dirección de restricción, digamos, de alguna manera sea esta vertical. ¿Por qué? Porque si este es el centro instantáneo de rotación, permítame un cachito más atrás, si este es el centro instantáneo de rotación porque hay un vínculo de segunda acá de esta chapa, significa que esta chapa podría en un principio, olvídense de todo el resto, podría generar que este extremo inferior de la chapa pudiera desplazarse de esta manera, pero de ninguna manera se va a poder desplazar ni para arriba ni para abajo porque la chapa es indeformable. Quiere decir que este vínculo de segunda provoca un vínculo de primera ficticio de esta manera, ¿sí? Siempre es lo mismo. Los vínculos ficticios son los que se provocan cuando pasamos de los efectos de una chapa a la otra, siempre con un grado menos de libertad o de condiciones de vínculo que tenía impuesta la chapa de la que vengo. Quiere decir que este vínculo de primera ficticio es el que se genera a través de esta vinculación en esta chapa, y obviamente se genera sobre la única chapa contigua que tengo, que es esta. Ahora, si yo quiero analizar desde esta chapa 3 cuál es el efecto que genera sobre esta chapa, fíjense, yo tengo este punto que está vinculado con un vínculo de primera especie. Este punto no puede subir ni bajar, pero podría en un principio todo el sistema rotar a partir de este punto, y además podría desplazarse sobre el plano de desplazamiento del vínculo de primera.
Quiere decir que de alguna manera, justamente de acá a acá, justamente habría un vínculo ficticio que se generaría con un grado menos de libertad. Como este ya es un vínculo de primera, acá no se genera nada. ¿Qué significa? Que K1 o K2, de alguna manera con esta estructura, podrían desplazarse dentro del campo de los pequeños movimientos, ¿no? Acá estamos hablando de pequeños movimientos. Dentro del campo de pequeños movimientos podrían desplazarse tanto K1 como K2 solidarios, porque los dos pertenecen a esta chapa, sobre esta horizontal. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la conclusión es que el sistema está cinemáticamente variable, porque si bien es isostático, hay un vínculo aparente y no se podrían plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué hay un vínculo aparente? Porque en realidad, si bien cierra isostático el sistema, la condición, la estructura y una configuración que hace que haya alguno de los vínculos que parece que aparentemente terminaría de cerrar esta igualdad necesaria para poder plantear el equilibrio. Sin embargo, el sistema se puede mover. Entonces es cinemáticamente variable y hay una condición de vínculo aparente. Bueno, análisis del caso G. Un par de casos que los he salteado para que ustedes los analicen si quieren, pero es un análisis similar y parecido al que hemos hecho anteriormente. Este caso, como siempre, tendremos que verificar que sea isostático. En este caso lo es. Este sistema está configurado por una chapa y por otra chapa. Tienen diferentes formas, pero son chapas al final de cuentas, pues una estructura en el plano. N más 2, 4 son los grados de libertad del sistema, que se ven restringidos, por eso es isostático, con los 4 grados de las condiciones de vínculo. Este vínculo de segunda, y este vínculo de primera, y este vínculo de primera. 1 más 1 más 1 más 2, 4, que coinciden con los grados de libertad del sistema. De vuelta, para analizar la configuración de vínculo aparente, vamos a ir chapa por chapa. La primera chapa de esta acá a la izquierda tiene, si ustedes se fijan, dos vínculos de primera especie configurados de esta manera. Sus direcciones de restricción se cortan en este punto. Quiere decir que este punto conformaría un vínculo de segunda. Si yo elimino estos dos vínculos de primera, ¿sí? Este sería un vínculo de segunda aplicado a esta chapa que está acá. ¿Se ve? Y en realidad, este vínculo, esta configuración, provoca para esta chapa un vínculo de primera ficticio. Veníamos de 2 grados de libertad restringidos, ahora vamos a un vínculo de primera y posicionado de esta manera, de tal manera que la dirección de la restricción esté pasando por acá. ¿Por qué? Porque si este punto es un punto de una articulación ficticia dentro de la chapa, pues es el punto de la recta de acción de estos dos vínculos de primera, sería como tener un vínculo de segunda, perdón, este está en celeste acá. Toda esta chapa podría girar a partir de este punto, ¿sí? Podría girar a este punto, quiere decir que este sería el centro instantáneo de rotación. Quiere decir que este punto podría desplazarse para arriba y para abajo, que significa que este sería un vínculo de primera ficticio que le provoca esta configuración de vinculación de la chapa 1 sobre la chapa 2, posicionado de esta manera. Y si efectivamente este es el vínculo de primera ficticio para esta chapa, como esta chapa tiene un vínculo de segunda al que apunta la dirección de restricción del vínculo de primera, claramente este punto, así puesto como está ya en el sistema completo de las dos chapas, podría moverse verticalmente, siempre dentro del campo de los pequeños movimientos, ¿sí? Esto sería un brazo triarticulado con las tres articulaciones, esta y esta, ¿sí? Alineadas, y por lo tanto, ¿sí? Acá, como dice acá, dentro del campo de los pequeños movimientos, K podría moverse sobre esta vertical, y la conclusión es que el sistema está cinemáticamente variable. También acá hay configuración de vínculo aparente y no se podrían plantear las ecuaciones de equilibrio. Si pasamos al análisis del caso H más rápidamente, ¿sí? Vemos que, de vuelta, los grados de libertad del sistema, esto es una chapa sola, no es una articulación a la que acometen tres chapas, sino que esta es una chapa sola, ¿sí? Y esta es otra chapa más que está articulada a esta chapa con esta forma a través de la articulación. La foto, el análisis de isostaticidad, en un principio parecería que cierra. ¿Por qué? Porque dos chapas, n más 2 son 4 los grados de libertad del sistema, y las condiciones de vínculo
el vínculo está interpuesta por estos dos vínculos de segunda posicionados en la misma chapa acá. Pero ustedes intuitivamente ya ven que deja libre esta chapa, porque si esta está hiperestática o no, pero supónganse está en equilibrio, significa que este punto perteneciente a toda esta chapa no puede desplazarse, pero esta chapa que está acá, como está articulada a través de acá con esta otra, podría girar, podría bailar de esta manera, ¿sí? Y eso es lo que está analizado acá. Esta chapa vertical, que está articulada en K, no tiene ninguna vinculación externa extra, por lo tanto podría girar libremente sobre K, ¿sí? Entonces el sistema está cinemáticamente variable y claramente hay vinculación aparente, ¿sí? No se pueden plantear las ecuaciones de equilibrio. Y este es el penúltimo de los casos. Vamos a ver si ustedes ya lo pueden ir intuyendo. Fíjense, esta primera chapa, analizando esta primera chapa, ya vemos que esta chapa está en equilibrio, porque los 3 grados de libertad de una chapa en el plano se ven restringidos por estas 3 condiciones de vínculo del empotramiento. El empotramiento en el plano, recordemos, restringe los 3 grados de libertad posibles. Si fuese en el espacio, lo mismo. El empotramiento en el espacio restringiría los 6 grados de libertad posibles de una estructura espacial. Pero este es en el plano. Entonces esta restricción, este empotramiento restringe los 3 grados de libertad. Esta chapa ya está en equilibrio. Sin embargo, generaría con estos 3 grados de restricción un vínculo ficticio acá de segunda para esta chapa. O sea que si nosotros nos olvidamos de esta chapa, sería como tener una sola chapa como esta que está acá con un vínculo de segunda y con un vínculo de primera cuya dirección de restricción pasa por el vínculo de segunda. Quiere decir que K, que sería un centro instantáneo de rotación para esta chapa. Y este punto podría desplazarse dentro del campo de los pequeños movimientos en la vertical, ¿sí? Esto es lo que dice acá, ¿sí? Acá esto es isostático porque el sistema configurado por 2 chapas tiene 4 grados de libertad, que efectivamente se ven en un principio restringidos por 3 más 1, los 4, las condiciones de vínculo, pero ¿sí? La configuración de este tipo de 3 grados de libertad restringidos por el vínculo de tercera especie acá, cuando lo analizo como efecto sobre la chapa contigua, se me genera un vínculo acá, este vínculo ficticio de segunda acá, ¿sí? Entonces, como este vínculo de segunda es en el punto K y la dirección de restricción de este vínculo real de primera apunta acá, claramente esto es cinemáticamente variable, ¿sí? Entonces el sistema está cinemáticamente variable y hay vínculo aparente y por lo tanto no se podrían plantear las ecuaciones de equilibrio. El último de los casos es un análisis de un caso de una estructura donde a una articulación acometen más de 3 barras. No sé si recuerdan, pero habíamos visto que los grados de libertad de un sistema al que acometen algún sistema, digamos, de una cadena cinemática donde acometen más de 2 o 3 eslabones a una articulación, la fórmula para encontrar los grados de libertad era 3 veces el número de chapas menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, siendo n el número de articulaciones, o sea, acá hay una sola, digamos, ¿no? De que de 2 veces la cantidad de chapas que acometen a la articulación en cuestión menos 1. ¿Qué quiere decir? Que 3 por el número de chapas, 1, 2, 3 y 4 chapas, 3 por 4, 12, menos la sumatoria la podemos sacar porque hay una sola articulación, menos 2 veces, ¿sí?, el número de chapas que acometen a la articulación en cuestión, 4 son los números de chapas que están acá, así que sería 2 por 4 menos 1. Si ustedes hacen todo esto, verán que son 6 los grados de libertad. Si ustedes se fijan, acá hay una condición de un vínculo de segunda, otro vínculo de segunda, otro vínculo de segunda y un vínculo de primera, puesto de esta manera. Por lo tanto, las condiciones de vínculo son 7. Quiere decir que el sistema es hiperestático y hasta acá no valdría la pena continuar. Sin embargo, vamos a hacer este análisis porque creo que vale la pena hacerlo. Para que no haya configuración de vínculo aparente, ¿sí?, tendremos que analizar chapa por chapa. Entonces, fíjense. Cada una de estas 3 chapas, si ustedes se fijan, cada una de ellas tiene una vinculación real de segunda especie en su extremo. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que cada una de ellas, por ejemplo, la chapa S1, ¿sí?, generará en las otras un vínculo ficticio de primera cuya dirección de restricción coincide con la dirección de la barra.
porque apunta a este vínculo. Lo mismo pasa con la chapa S2, este vínculo de segunda provoca en las demás este es el dial de tercera, este vínculo de segunda en la chapa 3 provoca en las demás un vínculo ficticio de primera sobre la estructura anterior. Y para la chapa 2 lo mismo, tengo un vínculo de primera ficticio 2, que sería la acción de la chapa 2 sobre la estructura que nos resta. Entonces, si ustedes se fijan, de estos 3 vínculos ficticios de primera especie, hay uno que está claramente sobrando. O sea que es aparente. ¿Por qué? Porque en el plano, ¿cuántas son las direcciones independientes de movimiento? 2, claramente. Entonces hay uno que está sobrando, ¿sí? Entonces ya acá se ve esta configuración de vínculo aparente. Está sobrando, quiere decir que este vínculo de segunda o este deberían ser de primera para que el sistema funcione. Si alguno de estos funciona, que esté en equilibrio, perdón. Si alguno de estos 3 fuese de primera, efectivamente serían 2 los vínculos ficticios que se generan acá de primera en toda la estructura. Y por ejemplo, para analizar esta barra, tendría un vínculo de segunda acá y un vínculo de primera acá que daría el equilibrio. Pero claramente en este caso, la conclusión es que el sistema está cinemáticamente variable, hay vínculo aparente, y además no se pondrá a plantear las ecuaciones de equilibrio porque esto no es un isostático, es un hiperestático. Bueno, esa es la idea, digamos, de este video para que ustedes vean de qué manera es este análisis de la condición de vínculo aparente.